La emoción. Aquí está. Repítelo, Sara. Ajá, eso. Estaba allí en su curul sentada, la enfoca la cámara, la llaman a lista. ¿Dónde está la representante de Jubilado? Y saca un vapeador, discutiendo la reforma a la salud. Sí, señor. De colores. Amarillo es el vapeador. Ajá. De los que acá decía el concejal que es rico, pero son muy tóxicos y es un mal ejemplo. Claro, es pésimo ejemplo. Además, hay que refrescarle la memoria a la representante. Allí mismo, donde ella hoy preside, ella lo nota. Claro y su que sí. reacción es de, hombre, me pescaron, me pillaron, y trata de esconderlo y disimularlo y lo tira así como... Luego irá a decir, no, es un, ¿cómo se llama? Un respirador o un esfero. Un inhalador. Un inhalador, de esos sí. que usan las personas que sufren de asma o algo así Sí, parecido, señor. ¿no? Y entonces quiso disimularlo. Se le ve bastante nerviosa, le pega al micrófono, que tienen allí delgaditico, bueno, Además, en fin. además que es evidente porque rápidamente cuando lo esconde, el humo la delata. No, la delata. Pero, señora representante, está infringiendo la ley. Claro que sí, Juan Diego. Una ley que se aprobó allí hace muy poco, en mayo. Sí, señores, ¿Cuál la es? ley 2359 de este año que prohíbe el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos en recintos cerrados y más en el Congreso de la República. ¿Da multa? Sí, señor. ¿Y cuál es la multa? Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué Uy, hacemos con no esto? No sé. ¿A quién se la pasamos? ¿A la policía? No sé qué hacer con esto, Juan Diego. No sabes qué hacer. No, yo tampoco. Sí, ya llevamos 18 minutos del programa hablando de esto, pero... en No, fin, pero es que no lo podemos es dejar increíble, pasar. es increíble. Porque así como ponemos la voz de ella para sus denuncias, sus de informes, acuerdo. esto es inaceptable. Eso sí. Atención, mi gente, lo que causa no pagar ni dar pautas a los medios de manipulación. De esto ya habíamos hablado. La libertad de prensa y expresión parece ser solo válida para ellos y no para el presidente y ciudadano Gustavo Petro Urrego. Tanto como los medios, las altas cortes, el Consejo de Estado y algunos parlamentarios quieren censurar al presidente. Entre otras palabras, Petro, usted no tiene derecho de cuestionarlos, porque ellos son dioses intachables de otro planeta. Hablar antes de dar paso a comerciales de una noticia importante que se ha generado en las últimas horas. 33 periódicos, semanarios y revistas de todo el país publicaron hoy en sus editoriales una carta en la que advierten su posición frente al estado de la libertad de prensa en este gobierno. Carlos Barragán nos cuenta sobre este editorial conjunto firmado por más de 30 medios de comunicación de todo el país. Carlos. Claro que sí, Juan Roberto. Con el titular que reza por un pilar de libertades, el editorial que une los medios de Colombia, periódicos, revistas, portales se unen en un texto que pone en evidencia el preocupante retroceso que este año ha registrado en el país la libertad de prensa y la libertad de expresión, derechos fundamentales consignados en la Constitución Política de los colombianos. Este editorial, que reproducen ADN al día en sus 3 ediciones regionales, Cambio, City, TV, El Espectador, El Colombiano y El Diario, lanza una voz de alerta en demanda de plenas garantías para el ejercicio de la profesión. Y tiene este destacado: el periodismo ha venido siendo objeto de reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones con las que se pretenden socavar los mencionados derechos. Y es muy serio y grave que dichas consignas provengan, no en pocas ocasiones, de los llamados a garantizarlos, en particular desde el Gobierno Nacional. Estamos, para ser claros, ante una situación que restringe la democracia en todo sentido. Este editorial conjunto también se suman El Heraldo, El Meridiano en sus ediciones regionales, El Pilón, El Tiempo, El Universal, Infobae, Quién y Quién, y advierte sobre señalamientos incendiarios e irresponsables generalizaciones que causan gravosos efectos, en particular en las redes sociales. Además, denuncia la ambientación de climas que favorecen el control político de la labor periodística y que buscan abrirle camino a regulaciones que institucionalicen la censura. Este destacado también sostiene que propiciar un ambiente de sospecha y rechazo hacia la labor periodística es despejarle el camino a los violentos. La estigmatización de la prensa expone a quienes ejercen el oficio en zonas de conflicto en donde se debaten entre la autocensura, el asedio y las amenazas de muerte de estructuras del crimen organizado. Finalmente, este documento llama a los colombianos a exigir y a defender sus derechos a la libertad de expresión, el derecho a la información y a la libertad de prensa, al igual que apartarse de las incitaciones al odio, al desprecio, a la satanización del trabajo periodístico que cuestiona, que investiga, denuncia e incomoda a quienes ejercen el poder, sea cual sea su índole. Es también una invitación a construir sociedad, a construir país, democracia y paz, porque en este último término señala, rodear los principios de la libertad de prensa equivale a proteger un pilar fundamental de todas las libertades. Este editorial también lo suscriben La Nueva Crónica, La Patria, La República, Portafolio, Publímetro, Pulso, PIM, que hubo en sus 7 ediciones regionales, y el diario Vanguardia, el editorial que se lee en 33 periódicos del país. Gente, lo único que hace Petro y los medios alternativos es desmentirlo, o se le olvida a la extrema y peligrosa derecha cuando el fiscalucho de bolsillo, Barbosa, el que vive pero que también se la goza, allanó las instalaciones de Noticias 1 exigiendo las revelaciones de fuentes anónimas, de la cual vocifera la pseudoperiodista y candidata presidencial Vicky Dávila. O aún peor, en gobiernos anteriores, ¿cuántos periodistas mandaron para el barrio de Los Acostados? Muchos desaparecieron, algunos encarcelados, como por ejemplo en el más reciente estallido, que ahora el Estado le toca indemnizarlos
Y ahí sí nadie dijo nada. Cínicos, descarados, que se la pasan mintiendo y creando pánico. ¿Cómo es que dice el argot popular? Los pájaros tirándole a las escopetas. Juzguen ustedes, colombianos. Se quiere acusar al presidente de la República que cuando fue alcalde fue destituido de la Alcaldía Mayor de Bogotá por un procurador abiertamente ideologizado y politizado impuesto por las mayorías tradicionales del Congreso de la República. El presidente que no ha respetado ni un fallo judicial de ninguna alta corte. ¿Y quiénes lo pretenden hacer? Quienes desde el 2002 y 2010, como lo certificó la justicia, a través, colombianos y colombianas, de una operación de inteligencia que se atrevió a colocarle micrófonos a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Son los que hoy vienen a darnos lecciones de independencia de la justicia. Los que cuando gobernaban no tuvieron ningún pudor para permitir que su organismo de inteligencia, que después tuvo que ser liquidado porque no solamente espiaba a los magistrados de las cortes, sino a los periodistas, a los opositores políticos. Son ellos, colombianos y colombianas, las que nos van a dar ejemplo de independencia a la justicia. Los colombianos no son tontos, los ciudadanos no son ignorantes. Aquí hay un presidente y hay un gobierno que delibera, y en un Estado de Derecho hay derecho a deliberar y a opinar, pero nunca nuestro presidente irá a permitir que por su orientación funcionarios de los organismos de inteligencia hagan lo que hicieron los dos directores del DAS, que no solamente fueron acusados y condenados por espiar a los colombianos y a las altas cortes, sino que además fueron condenados porque orientaron asesinatos, como lo hizo el exdirector del DAS contra la inteligencia en el caso de Correa de Andrés. No sean descarados, tengan autoridad moral para hablar de independencia. Quienes han permitido que la Procuradora General de la República, el presidente del Senado, no permitió un debate de control político a una procuradora que le acolitó toda la clase política tradicional. No sean sinvergüenzas. Finalmente, Petro debería declararse dictador para que hablen con gusto. No, mentira, estoy pensando en voz alta. Ahora bien, Cepeda no para de llorar en X, dándosela disque de demócrata, que él es el presidente de un Congreso totalmente autónomo e independiente. No me crea tan pendejo. ¡Qué payaso! Y me disculpan los payasos. Y no conforme a todo el desastre que ha orquestado, manifiesta que la reforma llegó tarde al Congreso. Falso y puta, porque desde la posesión del presidente, y si le digo antes, ya se conocía. Es que están dispuestos, y lo han dicho, que hundirán todo lo que sea del gobierno. Acaban de hundir la reforma política, pero claro, a los corruptos no les conviene, porque no podrán robar con tranquilidad. Eso es para que ustedes se den cuenta quiénes son los verdaderos bandidos que no quieren cambio en este país. Me parece que lo que sucedió hoy es lamentable porque prácticamente la mesa directiva mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país. Nosotros, si no cambiamos este sistema político, yo soy un convencido de ello, he liderado varias reformas políticas, me estoy volviendo experto en hundimiento de reformas políticas, pero no hay que cejar en este empeño de reformar el sistema político colombiano. Como estamos muy mal y la gente tiene que entender que este sistema político es inviable y si no lo cambiamos vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el gobierno, a escándalos de corrupción como los que hemos visto de Odebrecht, de la Unidad de Gestión de Riesgo, de Centros Poblados, de la Yidis Política. Es evidente que el sistema político no tiene hoy legitimidad y credibilidad en el pueblo colombiano y no nos resignamos a mantener ese sistema político como está hoy. Vamos a seguir hablando con los partidos, vamos a seguir insistiendo, vamos a explorar, vuelvo y digo, esa cumbre de partidos en el mes de enero para seguir insistiendo en que como estamos en este sistema político no nos podemos quedar. Lamento que la mesa directiva no haya permitido el debate hoy. Dicho eso, todos sabemos que muchos congresistas no van a trabajar, no debaten, ni porque les pagamos un cojonal de plata a estos inservibles. Una muestra y claro ejemplo de ello es el senador youtuber Jonathan Ferney Pulido, que no se lee los proyectos de ley por sabotear y declararle la guerra al presidente y por otro lado cuidar los intereses de los mega ricos de este país. Él es el propio politiquero y camaleón que se hizo elegir con las banderas del progresismo y los muchachos de la primera línea, a los que hoy trata y tilda de delincuentes. Su único deseo es que a este país le vaya mal para decir que ellos son la salvación. Pues bueno, una vez más me lo peinan y me lo dejan en ridículo. Recordemos algunos episodios anteriores y recientes. Quisiera preguntarle, le insisto, senador JP.
cuáles son sus reparos a la reforma a la salud, y si no tiene reparos porque dice que todavía no ha llegado al Senado, significa que usted hoy no ha declarado su postura de oposición a la reforma a la salud. Intenso debate sobre la reforma de salud revela falta de preparación y argumentos sólidos de J.P. Hernández, que es el fiel reflejo de los congresistas del Centro Democrático. ¿Qué reparos tengo contra la reforma a la salud? Esperemos que llegue a Senado, más sin embargo yo le digo algo, yo no estoy de acuerdo con que la salud sea politizada. ¿Qué pasa cuando la plática del pueblo, de la educación, de la salud, la plática de la seguridad termina en manos de los politiqueros? Pues sencillamente se la roban como la rata se come el queso. Responda. En un reciente debate, los políticos Alfredo Mondragón y J.P. Hernández, junto con la periodista María Camila, discutieron acaloradamente sobre la controvertida reforma de salud propuesta por el presidente Gustavo Petro. Responda. Entonces quieren llevar la salud a estar dominada por juntas donde está el delegado del gobernador, el delegado del alcalde, y quieren que sencillamente volvamos a un seguro social que fracasó como estuvo en décadas anteriores. El debate puso de manifiesto diferencias significativas en los enfoques y la preparación de los participantes. Alfredo Mondragón inició el debate preguntando a J.P. Hernández sobre sus reparos específicos a la reforma de salud. Hernández expresó su desacuerdo con la politización de la salud, pero no proporcionó detalles concretos sobre sus objeciones. Su preocupación principal parecía centrarse en el manejo de los fondos de salud por parte de los políticos, una afirmación que no pudo sustentar con información específica del texto de la reforma. Usted acaba de afirmar que lo que no le gusta de la reforma a la salud es que los alcaldes y gobernadores quedan con los recursos y que hay unas personas que van a decidir sobre la salud allá. ¿En qué artículo dice eso? Porque usted dice que es muy riguroso y muy serio. Entonces díganos en qué artículo dice eso. Por su parte, Mondragón respondió destacando la actual estructura legal y administrativa que rige la gestión de la salud en Colombia. De la reforma, y no puede echar la excusa de que no ha llegado al Senado porque esto es un debate que lleva casi un año en el Congreso de la República, y si usted está afirmando que eso es cierto, que los gobernadores y alcaldes quedan con los recursos, usted tiene que sustentarlo diciendo el artículo, y si no lo dice, usted es una infamia, usted es una vergüenza. Si lo tiene, dígalo y seguimos el debate. Criticó a Hernández por su falta de preparación y especificidad, señalando que muchas de las preocupaciones planteadas ya estaban cubiertas en la legislación existente. Senador. Bueno, los artículos, dígame. Es una de las médulas y de los argumentos que han dado en la reforma a la salud por parte del gobierno. Es una de las iniciativas donde quieren conformar unas juntas donde el gobernador tendrá un delegado, el alcalde tendrá un delegado, y ellos manejarán parte del presupuesto de la salud, y yo estoy completamente en contra de eso, y que los políticos manejen el presupuesto de la salud. Además, Mondragón aclaró que la reforma no otorga nuevas autoridades a los gobernadores y alcaldes en la gestión de la salud, sino que ya están definidas en la Constitución Política de Colombia. Invito al senador J.P. a que vaya y estudie la Constitución Política de Colombia en el artículo 305 y 315. Constitución Política de Colombia, J.P. define que para elegir y remover de cargos a gerentes y directivos de entidades del orden territorial son facultades de los gobernadores y de los alcaldes, de tal manera que la reforma a la salud en ningún momento le da esa autoridad a los gobernadores y alcaldes, sino que ya la tienen. Quisiera preguntarle al doctor J.P., que él habla de la reforma, de la reforma tributaria, ¿cuáles son los 6 gravámenes nuevos que se incluyen y por qué, y si de no aprobarla, si esto, digamos, cómo afecta el marco de mediano plazo del país? Yo lo escucho hablando de cosas que no son, que quiera preguntar cuáles son los gravámenes y cómo afecta el marco de mediano plazo y en qué porcentaje de inversión y cuánta plata, doctor J.P., porque yo creo que usted está hablando de cosas que parece que no conoce. Mire, si me permite responder, ese ha sido el mayor problema con Colombia, y es que los politiqueros, como usted, pretenden meterle la boca a los colombianos. Venga, diga cuáles son, diga cuáles son. ¿Por qué no dice cuáles son? Venga, el politiquero usted que se dio con las banderas de Petro, yo digo con el uribismo. Venga, politiquero usted que limitó a la gente para elegirse. Politiquero usted que tiene 2 discursos. A ver, ¿cuáles son? A ver, explícanos cuáles son los 6. Deje responder, si usted pregunta, deje responder. Claro, responda, ¿cuáles son los 6? Enredar a los colombianos hablándoles de doctor J.P., ¿cuáles son? Doctor J.P., ¿cuáles son? Doctor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los impuestos? Alejandro, ¿cuáles son? JP. A ver, ¿cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son? Venga, doctor JP, ¿usted sabe o no sabe cuáles son? Venga, JP, son, venga, diga cuáles son. Diga cuáles son. Colocarle más impuestos a los colombianos. Doctor JP, ¿cuáles son los impuestos? Doctor JP, ¿cuáles son los impuestos? 800 millones en una nueva tarima, en derroche. Doctor JP, ¿cuáles son los impuestos? Escúcheme y deje responder. ¿Quién está en vivo en estos momentos? El corrupto y el bandido. Doctor JP, ¿cuáles son los impuestos? Doctor JP, ¿cuáles son los impuestos? Usted está denunciando unos impuestos. Disculpe, ¿usted sabe o no sabe? Venga, discúlpeme, ¿usted sabe o no sabe? No, responda, está diciendo contadas como siempre. No, Carlos, no escuche, pues con JP. ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son? Doctor JP, ¿cuáles son? Doctor JP, ¿cuáles son? Doctor JP, ¿cuáles son? Jessy, yo le traslado a usted la pregunta. Que no lo ha dejado contestar. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los impuestos? No, que diga cuáles son los impuestos. A ver. No, venga, pero permítame lo siguiente. Es mi palabra y yo le permití al senador JP que era cuáles son los impuestos. Senador JP, sin discurso barato y de payaso pobrecito como el que usted hace, ¿cuáles son los impuestos que van a poner esta reforma tributaria? Enumérlos, por favor. ¿Va a dejar responder? Sí, ¿cuáles son?
Dígame, pero dígame cuáles son, no me saque con ese discurso de payaso barato que se echa usted. Dígame cuáles son los impuestos. Listo, diga, usted es un payaso barato. Dígame cuáles son los impuestos. Usted es un payaso barato. Usted es un payaso de circo que se elige con la ciudad de Petro y el botaculerismo. Dígame pues cuáles son. Venga, señor JP, ¿sabe o no sabe cuáles son los impuestos? Ahora bien, veamos en qué y cómo la sinvergüenza procuradora Margarita Cabello, ficha clave de los CHAR, ha convertido ese órgano y que no vemos la oposición y el tal presidente del Congreso Cepeda haciendo lo pertinente. Aunque el nuevo procurador se posesiona el próximo 15 de enero, su predecesora no ha dejado de hacer nombramientos en la planta del Ministerio Público. El sindicato asegura que para los recién nombrados ni siquiera hay escritorios. Esta semana la saliente procuradora Margarita Cabello dio su última rendición de cuentas de su gestión, advirtiendo los éxitos de su cargo. El pequeño no se ve. Todos los funcionarios estaban citados al encuentro en un hotel de Bogotá, pese a que la Procuraduría cuenta con las instalaciones aptas y renovadas para hacer este tipo de eventos. Aquí nosotros tenemos dos auditorios bien amplios, propiedad de la Procuraduría General de la Nación, en donde perfectamente se podía haber entregado esa rendición de cuentas. Y nos hubiéramos ahorrado un dineral en la feria del despilfarro. Cabello, que estuvo acompañada de los funcionarios que nombró a dedo y de otros que ya dejó atornillados, no habló de esas maniobras en la rendición de cuentas. Pero oiga, es una feria de nombramientos. Van más de 800, porque hasta ayer estaba nombrándose personas al interior de la Procuraduría, grado 24, una presidenta de una organización sindical, grado 24 también, funcionarios que han sido nombrados en Córdoba, en Medellín, en donde ni siquiera tienen dónde sentarse. O sea, no van a trabajar, pero sí van a devengar. Aunque los registros de contratación y decretos de nombramientos deben ser publicados por normatividad, los registros están hasta octubre y no aparecen los que realizó la Procuradora en tiempo récord. Ellos lo que no quieren es cumplir el mandato, el fallo del Consejo de Estado. Ellos lo que quieren es entorpecer los procesos de selección y están incumpliendo un mandato judicial y lo hace la autoridad que debe velar por cumplir los mandatos, los fallos de los jueces. El último registro de la rendición de cuentas costó más de 62 millones de pesos, pero en las publicaciones de la Procuraduría aún no aparecen los costos de la que se hizo esta semana en el hotel. Las cifras son millonarias. Aunque hubo voces de insistencia, Cabello no quiso asistir al Congreso para explicar su gestión y los cuestionamientos a su administración. Mil gracias. No, así no. Lo que hay que ver, para finalizar e irnos a datos de seguridad nacional, ¿no se han puesto a pensar ustedes que no hay testigos vivos en contra del innombrable, el matarife, el expresidiario, el culibajito Álvaro Uribe Vélez, vivos respirando en esta tierra donde tú y yo estamos? Juan Guillermo Monsalve, el ex paramilitar que se convirtió en el testigo estrella del caso por soborno a testigos contra Álvaro Uribe, está en cuidados intensivos por un incidente cardíaco esta mañana. Su abogado pide que se investigue la causa de su infarto. Juan Guillermo Monsalve, el testigo principal en el proceso por fraude procesal y soborno en contra del expresidente Álvaro Uribe, se encuentra internado en una UCI desde la mañana de este sábado tras sufrir un infarto. Hace algunos días, Juan Guillermo Monsalve venía presentando un cuadro de salud algo preocupante, con unos dolores en el pecho, que terminó entonces afianzándose en esta madrugada, o la madrugada del día de hoy, cuando a través de una comunicación que me hizo, bastante angustiado, con un fuerte dolor desde la 1 de la mañana, tenía paralizado ya el cuerpo. Hasta el momento se desconoce cuántos días estaría hospitalizado, pues su pronóstico es reservado. Es necesario por lo menos estar muy vigilantes a su desarrollo de salud durante las próximas 48 horas. Tenemos conocimiento que le iban a hacer un cateterismo, estamos a la espera de los resultados del mismo, se le iba a hacer un traslado a otro centro de salud, pero establecimos que era mejor mantenerlo donde se encuentra actualmente. Sin embargo, aparte de su estado de salud, también preocupa su seguridad. Recordemos pues las implicaciones que tiene Juan Guillermo Monsalve a ser testigo clave en el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, las implicaciones que pueda tener un desenlace fatal para ese proceso y pues evidentemente para su familia. Además, Del Río ya solicitó al INPEC investigar si el infarto fue por causas naturales o por otros motivos. Hagan las investigaciones rigurosas con relación a las razones que ocasionaron este gravísimo problema de salud y evidentemente establecer entonces los orígenes de los mismos. Si es un tema precisamente de su salud personal o es un tema diferente, habrá que establecerlo además con mucha rigurosidad. Aunque tanto el INPEC como la policía están garantizando la seguridad de Monsalve en una clínica de Bogotá, él ya sufrió 2 atentados contra su vida. Uno de ellos, un intento de envenenamiento en la cárcel La Picota de Bogotá. El general Salamanca, en entrevista, reveló que en solo 8 meses han capturado más de 42 narcos invisibles, que no es nada fácil porque reciben todo el apoyo de la gente de bien. 170 narcos invisibles han sido identificados por las autoridades. Así lo reveló en diálogo con la W el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional. En esos análisis, intercambio de información de la Policía Colombiana con agencias internacionales, hemos descubierto esta figura de narcos invisibles. En esta primera fase hemos descubierto 170 y en menos de 8 meses hemos capturado 42. Las últimas capturas fueron en Medellín, en la zona de Río Negro, Llano Grande, alias el Italiano, uno de los más buscados por Europa, que tenía nexos con Ana Grandeta, pero en esta dinámica aparecen carteles ya de los Balcanes, de Croacia, de Portugal, también de Países Bajos.
Ellos tienen relación con la Junta Directiva de Narcotráfico y ya hacen parte de una investigación que levantamos con la Fiscalía General de la Nación, pero importante, la cooperación internacional. Nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, en países como Portugal, como Alemania, como el propio España, hay nexos de narcos colombianos, de narcos mexicanos con carteles europeos para llevar cocaína a Europa. Y aquí hay una ofensiva también en ese propósito de colocar sobre la mesa quién está detrás de cada articulación para capturarlo. Inteligencia de la policía señala que esos narcos son propietarios de parte del producto, es decir, de la cocaína, y tercerizan la infraestructura de tráfico para enviar cargamentos conjuntos con grupos armados y otras redes de narcotraficantes bajo la modalidad del apunte, en la que cada actor participa con determinada cantidad hasta integrar cargamentos de 1 o más de 2 toneladas de cocaína. Por ejemplo, hace pocas semanas las autoridades capturaron a alias Hermes y Luigi, quienes eran los encargados de una nueva ruta de narcotráfico que se tiene con Europa y distribuían la droga con 5 clanes de la mafia italiana. Se habían radicado en Medellín y negociaban con grupos armados como el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. Asimismo, el general da a conocer la desarticulación de toda una banda en el territorio de la costa Caribe. Desarticulada banda al servicio de los costeños. En desarrollo de la Operación Caribe, en los barrios La Central, Nueva Esperanza y Don Bosco, municipio de Soledad, Atlántico, capturamos 8 integrantes del grupo delincuencial Los Ilusionistas, quienes serían los principales dinamizadores de la distribución y venta de estupefacientes en ese sector. En desarrollo de la acción policial, coordinada con la Fiscalía cayeron, entre otros, el cabecilla alias, Apaito, Luz Daris, segunda de la organización y encargada de las finanzas, Candelaria y Kendray, almacenistas, Amaria José y Karen, expendedoras, quienes le rendían cuentas a alias 05, jefe de zona de los costeños. De esta manera, se erradicaron 10 expendios de esa sustancia. En el departamento de Antioquia, sí, la tierra de Fico y André Julián, el Estado está enfrentando y depurando ese nido de ratas que hay allá, minado por el uribismo. Ahora bien, las continuas caídas de narcos invisibles, esa gente de bien no se detiene. Padrastro de la reconocida actriz Lina Tejero, uribista a morir, que además odia al presidente Gustavo Petro, que con esto de seguro lo va a odiar más, cayó precisamente en un gobierno de mamertos. El ministro de Defensa dio a conocer lo que para él denominó una macrooperación. Exitosa macrooperación, Horus, con la que afectamos las finanzas crimi del ELN, comandos de frontera, Clan del Golfo y los costeños de cachetes. Ocupamos 230 bienes de los grupos delincuenciales dedicados al secuestro, la extras y otros delitos. El operativo simultáneo se ejecutó en Bogotá, Antioquia, Atlántico, norte de Santander, Cesar, Córdoba, Caldas, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. La extinción de dominio a bienes muebles e inmuebles están avaluados en más de 92.000 millones de pesos. Entre los bienes sometidos a extinción de dominio se encuentran 52 vehículos, 28 motocicletas, 10 casas, 15 fincas, 11 lotes, 17 apartamentos, 10 locales comerciales, 6 parqueaderos, 24 establecimientos y sociedades comerciales, 7 retroexcavadoras, 32 semovientes y un avión ultraliviano, entre otros. Estos resultados fueron posibles gracias al liderazgo de policía en articulación con Ejército y Fuerza Aérea Sociedad de Activos Especiales, bajo la coordinación de Fiscalía. Ya para finalizar, siempre he estado de acuerdo que si hay que hacer una depuración para medio controlar la corrupción, primero debemos poner la casa en orden. Y eso es lo que está haciendo precisamente el gobierno del cambio, atrapando zapateros. Pues bien, ya hemos perdido la cuenta de los uniformados activos y retirados de todos los rangos capturados y caídos en este gobierno. No veo a la derecha diciendo absolutamente nada. ¿O será que esto es lo que realmente ellos defienden? Pues bueno, por fin tenía que llegar un gobierno decente para que se dieran todos estos resultados. Imagínense, pónganse a pensar ustedes, estos hijos de su madre vendiéndole las armas a los criminales para que con ella misma le quiten la vida a todos sus compañeros. Por el lado del INPE hay que tener en cuenta, y no es sorpresa, y es que los mismos guardianes se prestan para cometer toda clase de delitos, unos obligados y otros porque sencillamente son bandidos. Así que piénselo 2 y todas las veces que sean necesarias. Denuncie, no se quede callado. ¿En serio? ¿Aún así quieren que les permitamos volver a gobernar? Con razón, el fuera Petro. Así pues que, siendo así, recuerda siempre no creerme. Investigue y corrobore la información en otros medios. No trague entero. Así que mi gente, yo soy Jean-Pierre Rodríguez con un video más. Nunca lo mire por el lado negativo, sácale lo positivo. Sean felices, Jean-Pierre les dice.